Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Distintas personalidades y rasgos. Cada Papa Emeritus ha marcado una era en Ghost, y en este video te contaré cómo Tobias Forge ha descrito a cada uno de ellos. Pero antes recordemos cómo se concibió en primer lugar a este emblemático personaje. Desde el inicio sabía que quería ir hacia el tema religioso, recuerda Tobias. Tenía ganas de tener ventanas de iglesia en el escenario. No quería un fondo que simplemente dijera Ghost. Si la banda crecía, se podría ir mejorando en cada show. Tenía claro que la figura principal debía ser algún tipo de líder religioso, un papa o un cardenal. El papa se sintió como una buena figura clara. Al principio yo era escéptico, ya que la vestimenta de papa es muy limitante en términos de expresión. Mis ídolos eran del tipo Mick Jagger, que muestra mucho físico. Por ello pensé que podría ser muy rígido. Esto resultó en un cambio de ropa en medio del show, con pantalones ordinarios, lo que hace que todo sea más divertido y animado. Además, la numeración de cada papa se fue agregando en el transcurso del tiempo. Ghost creció demasiado rápido. Papa Emeritus I representaba todo lo sagrado, poderoso y autoritario, pero también gracioso. Una mezcla entre Freddie Mercury, Hitler, Drácula, Marlon Brando, el Papa y sin olvidarnos también de John Holmes. Todo esto en uno solo. Existió una falsa impresión general de que Papa Emeritus II era un monstruo. Era más un verdadero caballero combinado con personajes de ficción como Don Corleone y Drácula. Me refiero al Drácula de Bram Stoker, también al fantasma de la ópera. Un tipo cascarrabias, gruñón y muy macho, pero conectado con la parte suave y femenina de sí mismo. Frágil, pero también demasiado mayor como para que le importe. Él era la encarnación de todo lo que a mí y a muchos otros nos parecería impresionante y entretenido. Era terriblemente masculino, un alma romántica pero al mismo tiempo lamentable, un anciano triste. Papa Emeritus III representaba a ese viejo frustrado que odia a todos, especialmente a sí mismo, pero a pesar de sus heridas y su oscuridad, tiene sentido del humor, y es entrañable, como la mayoría de mis héroes. El actor Christopher Lee fue una inspiración para mí, en muchos sentidos es Papa. Un hombre bastante estereotípico quien mira hacia adelante, pero también es oscuro y amargado, divertido con una pequeña nube de lluvia encima de su hombro. Papa Emeritus IV es un tipo machista y patético, y eso lo hace gracioso, porque es un tonto pero de una linda manera. Al mismo tiempo es una mezcla entre Drácula y el inspector jefe Clouseau, una especie de hombre fuerte, algo encantador, patético, con un poco más de ladrido que de mordisco, una especie de perro mediano, no es realmente feroz, pero tiene un gran ladrido. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en Español.